Como todos los lunes a esta hora, en contacto con nosotros el especialista en seguridad social, el abogado Juan Carlos Juárez. Buen día, Juan Carlos. ¿Cómo va Ale Gonza por acá? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Un gusto, como siempre, compartir con ustedes y con los oyentes. Bueno, estamos en un tiempo especial, sobre todo para los argentinos, que nos gusta y disfrutamos tanto del fútbol y tenemos la pasión esa siempre intacta, ¿no? Tanto en el torneo local, en cualquiera de las divisionales. Bueno, ni que hablar en un mundial. Obviamente todos alentando la selección. Eso me parece que era muy importante, porque viste que a veces en la seguridad social se observa y se piensa, o en los sistemas previsionales, se piensa siempre en los trabajos tradicionales. Bueno, los jugadores del fútbol argentino están alcanzados por los aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social. Muchos piensan siempre, bueno, miramos las grandes estrellas del fútbol, sobre todo los que juegan en el exterior o en los grandes clubes de la República Argentina, pero hay muchísimos jugadores que juegan en la divisional de la B Nacional, la B Metropolitana, la Primera C, o el campeonato argentino A, ¿no? Si mal no recuerdo, claro. Por esos datos los tenés mejor que yo. Sí, claro, Federal A. Entonces, todos, tanto hombres como mujeres, integrantes de forma profesional en esas divisionales, son sujetos de derechos y de obligaciones para el sistema previsional. ¿Tienen un régimen especial los trabajadores o los deportistas, los futbolistas en Argentina? No tienen un régimen especial. Están incluidos en el régimen general. Es decir, que para jubilarse, las mujeres tienen que cumplir los 60 años de edad, tener 30 años de aportes. Los hombres, los jugadores de fútbol, tienen que tener 65 años de edad y 30 de aportes. Ahora, hay un dato muy particular. ¿Cómo es el sistema de aportes que tienen los futbolistas? Que también involucra esto, Alejandro, a los miembros de los cuerpos técnicos, a los médicos, a los auxiliares y a los ayudantes. No así al personal que trabaja en cuestiones administrativas, se trata de la Asociación del Fútbol Argentino o en cualquier club, como pueden ser nuestros clubes locales. Esto también es significativo señalarlo. ¿Por qué? Porque el sistema de aportes y contribuciones es diferente. Esta reglamentación de los jugadores de fútbol nació allá por la década del 70 y después del año 2000 tuvo una serie de modificaciones importantes porque se establecieron cuál era la fuente de financiamiento de aportes y contribuciones. ¿Y de dónde surgen los aportes y contribuciones para el sistema jubilatorio de los futbolistas en la Argentina? Los clubes, o la AFA, o la Liga Profesional de Fútbol, mes a mes, tienen que, con lo que se financian con los ingresos globales, es decir, porcentajes de transferencias, derechos de televisación, recaudación de boleterías, contrato de publicidad o sponsoreo, todo lo que implique un ingreso para las instituciones, se tiene en este momento, tienen un aporte realmente muy, muy importante, porque ese aporte global alcanza al 18.62% de la totalidad de esa recaudación. ¿Por qué en este momento? Bueno, porque si bien en principio los aportes y contribuciones para futbolistas era del 7.5%, luego la alicuota permanente pasó a ser del 13.06% y el gobierno actual estableció un aporte de emergencia del 5.56%, lo que lo lleva a una cifra del 18.62% aplicable sobre los importes brutos percibidos. Todo esto que este porcentaje también se aplica para los partidos internacionales. Todo lo que signifique interna o externamente como recaudación para los clubes de fútbol
se toma el 18.62 para el sistema previsional. Ahora, ¿esto está bien? ¿Está mal? Bueno, si uno supone que un trabajador normalmente aporta el 11% de su salario bruto en el régimen general y la patronal aportaba el 16%, porque ahora un 3% de eso está destinado al Fondo de Asistencia Laboral, históricamente había un aporte y contribución que sumaba el 27%. Ahora, los montos que se manejan en el ámbito del fútbol, convengamos que son mucho más importantes que el ingreso de un sueldo de un trabajador o una trabajadora. Entonces, hay un proyecto de ley que está circulando que pretendía o pretende que los futbolistas se puedan jubilar a los 50 años de edad con 20 años de aporte. ¿Por qué? Porque se piensa en un régimen especial como existe en la minería, por ejemplo. Convengamos que los trabajadores promedio tienen 15 años de actividad futbolística, salvo que después sean parte de un cuerpo técnico, sean técnicos de fútbol o ocupen alguna actividad como auxiliares dentro de un cuerpo técnico o un equipo de fútbol. Convengamos que no tienen, digamos, ya más actividad futbolística rentada. Entonces, este proyecto de ley que está, digamos, en análisis, pero que nunca ha tenido tratamiento formal, bueno, es una de las alternativas que se ha planteado, que habrá que analizarla con un estudio actuarial, habrá que ver los promedios de edad de los futbolistas, cuántos están en actividad, cuántos están en el sistema jubilatorio, para ver si se compensa una cosa con la otra. Este incremento que ha establecido el gobierno de Javier Milei de un 5.56% más, está fundamentado en que en el acumulado del financiamiento de los ingresos para el pago de jubilaciones y pensiones de los futbolistas en el sistema general tenía un déficit de 20.000 millones de pesos. Entonces el gobierno decidió incrementarlo. Esto está judicializado y ahí hay uno de los aspectos del enfrentamiento que tiene la Asociación del Fútbol Argentino con el gobierno de Milei y las denuncias, el tema de quién tiene los derechos de televisación, etcétera, etcétera. Así que este es un punto de disputa que todavía no está saldado, que está en el ámbito de la justicia. Pero era importante, me parece, en esta época mundialista, hablar de este tema. No está incluido para, digamos, la retención del 18.62% a la fecha, los derechos de formación. Un tema que por ahí no está en el común de la gente. Los derechos de formación tienen que ver con aquellos clubes que suelen formar a un jugador o una jugadora de fútbol y que de repente el jugador se va a un club profesional y entonces la institución reclama por esos derechos de formación, que me parece muy importante señalar y tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en la República Argentina los integrantes de la selección nacional, creo que salvo 3 jugadores de los 26, el resto se ha formado en clubes barriales de distintos lugares de la República Argentina. Me parecía importante esto, Alejandro, en un tiempo en que este tema del fútbol, para nosotros los argentinos, y a nivel global se está disputando el Campeonato Mundial de Fútbol. No sé si alguna duda, vos sos un tipo que está muy conectado con el deporte en general y con el fútbol en particular. Si querés consultar algo o alguna cuestión que pueda resultar de interés que no la hayamos comentado. Sí, quizás o no lo comprendí o viene bien que hagas un asterisco en un tema obvio, que es un futbolista se retira, supongamos, a los 35 años de la actividad, tuvo contrato durante 13 años de su vida, 14, desde los 20, 21 años tuvo su primer contrato y de ahí en adelante tuvo 14 o 15 años de contrato con distintos clubes, se retira del fútbol y pasa a dedicarse a cualquier otra actividad, atiende un comercio. ¿Cómo se jubila el día de mañana por haber sido futbolista?
Bueno, entra en el régimen general de la ley 24.241 y sus modificatorias, es decir, que va a tener que cumplir los años que le falten para llegar a los 30 años de aportes, y si es mujer tendrá que cumplir los 60 años de edad, y si es hombre tendrá que cumplir los 65 años de edad. También, porque me ha tocado, no viene al caso los nombres, pero sí jugadores que han sido partícipes en equipos de primera división, de primera B y del Nacional B, le he tramitado la jubilación y bueno, han tenido aportes como monotributistas, como autónomos, otros fueron hasta el último momento ayudantes de campo, inclusive de la selección nacional, o han sido directores técnicos o auxiliares de distintos equipos. Si no, tienen que aportar al sistema general. También pueden, si tienen cumplen los requisitos, completar los años que le falten, obviamente no a los 35 años, para una regularización de los aportes que les esté faltando. ¿Cómo se les liquida el haber? Como en el régimen general. Se contemplan los últimos 10 años, se hace el cálculo, la actualización, y de ahí surge el haber de acuerdo a los aportes y contribuciones que tuvo en los últimos 10 años de actividad. Así es como se completa, por eso esta normativa que está analizándose como un régimen especial para los jugadores. Vuelvo a repetir, no todos los jugadores pueden decir que por haber actuado en el fútbol promedio 15 años o menos, o algunos más, tienen consolidada su vida en forma definitiva con los ingresos que han obtenido, ¿no? No, claro, por eso la pregunta, y vale la aclaración, aunque obviamente habías marcado que entran en el régimen general, porque bueno, si uno piensa en el caso de jugadores megaestrellas, bueno, no necesitarán de una jubilación de una mínima, un poco más, o una con tope máximo, porque bueno, son jugadores que a partir de sus años y sus contratos, bueno, ocurre lo que solemos decir, están hiper salvados. Ahora, hay jugadores de equipos chicos y del fútbol del ascenso que lejos están de eso y tiene que pensar en el día de mañana. O sea que los años como jugador se le computan como años, como si fuesen monotributistas o como si fuesen empleados en relación de dependencia en cualquier empresa, en cualquier lugar. Exactamente. Están dentro del régimen general. Siempre, yo cuando hablo con los jugadores, siempre les recomiendo, como les recomiendo a todos, que es muy importante, digamos, el nivel de ingreso que puedan obtener en la medida de las posibilidades de los últimos 10 años. Claro. Y en el caso, como me ha ocurrido, de jugadores, hombres fundamentalmente, con menos de 65 años de edad, que accedieron a una moratoria, Alejandro, y tuvieron un buen contrato o buenos contratos los últimos 10 años de su actividad, la moratoria no les afecta, porque se calcula sobre esos últimos 10 años que tuvo un buen contrato como jugador de fútbol, como auxiliar o como técnico de algún equipo de fútbol. Esto ya lo hablo porque lo hemos atendido profesionalmente en ese sentido, y bueno, también opera de esa forma con los topes propios que tiene la ley. Ahora, la mega estrella, como vos bien señalás, por lo general tienen contratos de sponsoreo que superan el retiro futbolístico o terminan siendo parte activa de grandes clubes argentinos o europeos o sudamericanos, y eso le permite un ingreso extraordinario, obviamente que no están pendientes de una jubilación. O tienen emprendimientos propios, muy común. Algunos jugadores, por lo menos de 2 conozco que de la selección nacional, que tienen, uno juega en Argentina, el otro juega en Italia, que tienen su propia marca de vino. Claro. Que tienen sus propias bodegas. Con lo cual, hoy el futbolista, en general, se diversifica, piensa en otras actividades. Muchos terminan carreras que han dejado a mitad de camino
porque ser futbolista profesional le insume gran parte de su tiempo. Inclusive hoy así se hace un jugador hasta de primera C, dependiendo la categoría del equipo en la divisional, digamos, tienen turnos rotativos, etcétera, etcétera, y a veces no le permite, como hay otros que juegan al fútbol y trabajan, ¿no? O estudian. Sí, claro, es algo que se da mucho, sobre todo cuanto más bajás de categorías en nuestro fútbol de ascenso. Juan Carlos, creo que ha también quedado clarísimo. Un tema, también señalar, Alejandro, que si un jugador quedara con una invalidez laboral, Ajá, por lo que fuere, durante el tiempo que está jugando, también entra en el régimen de jubilaciones por invalidez laboral, ¿está? También sé que suele pasar, ha pasado por distintos motivos. Perfecto. Buenísimo, Juan Carlos, en este momento en el que estamos todos en modo mundial, con la selección argentina, con la escaloneta, bueno, pensar un poquito también y conocer con tu especialidad, bueno, cómo funciona el régimen jubilatorio o el sistema para los futbolistas. Había una consulta, para cerrar, Juan Carlos, agradeciendo como cada lunes, había una consulta de un oyente de la semana pasada, un oyente que nos escribía aquí al 319514, decía, tengo 34 años de aportes, tengo 55 años, un muchacho. Mi pregunta es si me puedo jubilar, soy empleado textil, nos decía. Bueno, a ver, los trabajadores textiles están dentro del régimen general, por lo tanto, salvo que tenga o presuma que tenga una invalidez laboral, tiene que esperar hasta los 65 años de edad. Ya tiene los 30, que es el piso, pero si puede acumular más años con aporte, eso le va a significar un incremento hasta los 45 años de aporte en su jubilación, por lo tanto es importante que siga aportando. Ajá. Y como le están faltando 10 años, le reitero algo que dije hace un momento, si logra mejorar sus ingresos remunerativos con aportes en estos 10 años que le quedan por delante, mucho mejor para su jubilación. Fíjate que hasta hace un año, dos años perdón, atrás, Juan Carlos, perdón, o sea que esa lógica, entre comillas, digo lógica, lo digo en términos de que uno lo ha escuchado, de decir, bueno, ya tengo todos los años de aportes, estoy de gusto, casi que regalando más años de aportes, porque ya en realidad los tengo, no es así. No, no es así para nada, no. Digamos, superar los 30 años de aporte, significa superar cada año un 1% más tu ingreso jubilatorio. Y cuando alguien puede decir, pero un 1% no es nada. Bueno, en un año, incluido el aguinaldo, es un 13% más de ingreso. Si tenés el 2% es el 26%. ¿Está? Es decir, si tenés 3 años más, en un año es el 39% y así sucesivamente. ¿Se entiende? Es decir, vos vas sumando año tras año. Es importantísimo tener los aportes, seguir aportando. ¿Cómo es la cuenta, Juan Carlos? Perdón, va de nuevo. No, va de nuevo. Si vos te digo, porque muchos piensan en 1% de un mes. ¿Está? Yo tengo que pensar que en el año cobro 13 haberes. Con lo cual no es un 1% que tuve en el año, me significa un 13% más. Ajá. Si tengo 2 años más, significa un 2% más. En el año significa un 26%. ¿Se entiende? Sí. Digo, porque a veces medido en términos de un mes parece muy poco, pero dividido multiplicado a lo largo del año significa mucho más. Claro, y te cambia la ecuación al final del camino. Exactamente. Estas cosas siempre hay que pensarlas. Porque muchas veces dicen, algunas, porque me ha pasado, hay personas que cumplieron los 30 años y dicen, bueno, no aporto más, bueno, trabajo en forma no registrada. Bueno, en realidad está atentando contra su propio ingreso, porque el pago de las jubilaciones depende del financiamiento, y en segundo lugar, atenta otra vez contra su propio ingreso porque hace caer la calidad del ingreso que tiene, propia. Claro. Y además, si en esos últimos, yo conozco casos de personas que en los últimos 10 años han conseguido un trabajo
no registrados, donde cobraban el doble de lo que cobraban cuando estaban registrados. Eso lo hubiese implicado cobrar el doble de jubilación. Claro. Pero como no estaba registrado, bueno, Fuiste. no, claro, exactamente, perdiste la oportunidad. Juan Carlos, clarísimo, como siempre, un placer, ¿eh? No, un abrazo, hasta siempre. Juan Carlos Juárez con nosotros, abogado previsionalista, cada lunes en la mañana de las 104.